en general, conocemos poco de nuestra historia productiva. Y la gente por lo general piensa que el problema de las vías navegables, la lucha de los marineros, de los trabajadores del transporte fluvial, es un problema de los muchachos que quieren tener fuente de trabajo. Y la realidad es que este es un tema mucho más profundo, muchísimo más profundo. La historia que nosotros tenemos de nuestra marina mercante es también la historia de nuestra Argentina y es la historia del movimiento obrero. Porque los trabajos que nosotros tenemos es consecuencia de una estructura económica de producción. Si nosotros no producimos, no exportamos y no apuntamos a desarrollar la Argentina, no vamos a tener fuente de trabajo y cada vez vamos a tener menos posibilidades de crecer y desarrollarnos. Y es lo que ha venido pasando hasta ahora. Hemos perdido un país. Y yo últimamente digo de que este modelo que nosotros vivimos es un modelo agotado. Ya no nos contiene a todos. Necesitamos producir el cambio. Bueno, en la historia nuestra, voy a partir de la década de 1954 a 1964. No es mucho el tiempo. Fíjese, ahí tienen esa filmina. Nosotros en 1954 exportamos en miles de toneladas 10.856.000 toneladas de exportación. Y en el 64 exportamos 8.540.000 toneladas de exportación. En aquella época la Argentina exporta carne, trigo, materia prima como lana, aceite, lino y cuero, etc. Para que usted tenga una idea, este año la Argentina va a exportar algo de 13 millones de toneladas nada más que de granos. Perdón, 135 millones de toneladas nada más que de granos. Si nosotros en aquella época exportábamos 10 millones de toneladas y ahora estamos exportando 135 millones de toneladas, ¿por qué estamos tan mal? Porque le quiero recordar que toda esa década nosotros todavía vivíamos todavía de lo que fue el gobierno de Perón de la década del 40 al 50. El transporte de mercadería que se exporta hoy, todavía se sigue, y en aquella época también, se realizaba el 98% por agua y el 2% por otras vías. Porque por la situación geográfica de la Argentina, si ustedes lo ven en el mapa, nosotros estamos lejos de los mercados internacionales importantes y por lo tanto la comunicación nuestra es por vía acuática. Por eso el 98% de lo que produce el país y se exporta por agua, por el mar. Las importaciones de aquella época, nosotros exportábamos e importábamos casi la misma cantidad de toneladas. Y la Argentina, ¿qué importaba? Sin limitaciones, maquinarias y materiales necesarios para intensificar la producción industrial. Bueno, hoy la Argentina ya no produce más maquinarias, salvo la parte de la industria agrícola. Fíjese que las empresas que producen autos hoy son en realidad ensambladoras, porque importamos toda la caja, las chapas, bueno. El modelo cambió en ese momento. La Argentina en aquella época era productora y tenía producción industrial. Y por el Río de la Plata pasa hoy el 97% de nuestras importaciones y el 73% de nuestras exportaciones. En aquella época, en el 62, la flota fluvial del Estado argentino, porque además estaba en las flotas privadas, teníamos 32 unidades mayores y 528 embarcaciones de todo tipo. Nosotros llegamos a tener 1.100 buques fluviales y más de 300 buques de ultramar en nuestra flota. En 1960 se crea la ELMA, la Flota de Líneas Marítimas Argentinas, que es la flota mercante, que tenía 192 buques que movió el 50% del comercio exterior argentino.
En el 69 se crea la ley de reserva de carga, que dice que extendió el alcance de esta ley a los buques extranjeros arrendados por armadores argentinos, porque no nos alcanzaban los barcos que teníamos con bandera nacional de construcción nacional. Entonces traíamos barcos de afuera, extranjeros, lo embanderábamos como argentinos, lo alquilábamos y todo ese beneficio se trasladaba. Eso era todo trabajo argentino en aquella época. Fíjese la publicidad de la época de la marina mercante propulsora de nuestra riqueza. Este tipo de publicidades eran los que salían los diarios y en todo lado promocionando las líneas marítimas que nosotros de aquel tiempo teníamos. Fíjese, el 54% del tráfico que había en el 1971 significaba el tráfico costero. Quiere decir que era el intercambio entre puertos argentinos y de puerto a puerto. El 54% era de ultramar, del 35,4% ultramar, y el 10,4% era netamente fluvial, es decir, tráfico de río. Bueno, hasta 1971 nosotros hemos tenido una flota. Fíjense que la Argentina participaba en el tráfico internacional con 332 buques y hacía un total de 1.312.859 toneladas de registro, que no tiene nada que ver con la tonelada de peso. Cuando hablamos de tonelada de registro, hablamos de metros cúbicos de bodega. Nosotros teníamos 1.312.859 metros cúbicos de bodega. El 66% del tonelaje de registro bruto corresponde a los armadores estatales y el 34% a los privados. Esto en el 84 comenzó a cambiar. Teníamos ya 192 unidades más de tonelaje de registro bruto en el 84 y con un tonelaje de bruto de 3.256.693 toneladas. Estamos repartidos en la flota estatal 84 buques de 1.427.843 toneladas, barcos de mares, y flotas privadas 108 buques en 1.828.849 toneladas. Casi el 43% en cantidad, el 82%, y el 30% en tonelaje son buques entregados por astilleros argentinos. Y acá hay un dato muy importante. Para construir un barco de 30.000 toneladas necesitan 2.000 obreros trabajando las 24 horas durante 6 meses. Entonces se imagina que si el 30% de todo ese tonelaje eran buques construidos en astilleros argentinos, la cantidad de gente y de trabajo que teníamos en esa época. Así fue como Río Santiago se hizo famoso y creció muchísimo. En su mayor parte cargueros, tanques, graneleros y frigoríficos. En el 89, ELMA contaba con 36 buques de carga general y portacontenedores distribuidos en 5 líneas: Mar del Norte, Mediterráneo, Costa Este, Oeste de América y Lejano Oriente. En el 91, fíjese el año, la década, comenzamos un proceso, continuó un proceso, se profundizó un proceso que ya venía en la época de Martínez de O. Se realizó el primer intento de privatización y se vendieron los 10 buques, que eran buques del Estado. Flota del Estado, teníamos flota privada también. En el 92, la flota de ELMA estaba compuesta por 26 unidades. En 1992, ya de 470.000 toneladas había bajado muchísimo. En el 92. Del 95 al 96 continuó la venta de buques y a pesar de mantener 4 buques portacontenedores y 2 frigoríficos en operación, se dispuso la liquidación de ELMA. En el 97 se venden los últimos 6 buques y desaparece ELMA, barco de mar. Hoy la Argentina no tiene un solo barco que cruce el Atlántico llevando bandera argentina y carga argentina. Hemos perdido completamente la flota. Toda la carga que entra y sale en la Argentina entra en buques extranjeros. Dependemos del flete extranjero. La Argentina pierde entre 5 y 6 mil millones de dólares por año, nada más que el concepto de flete, que le pagamos al buque extranjero para que nos saque la carga de nuestros puertos o que nos traiga la carga que nosotros compramos. Ese fue el resultado de una acción política. La falta de conciencia de una gran dirigencia fue que permitió que esto se haga prácticamente sin mayor resistencia. Es como que a nadie le interesaba lo que estaba ocurriendo. Cuando hablamos de la flota federal del Estado argentino,
Esta foto es de un moderno buque de la época de buque de pasaje. Nosotros teníamos buques de pasajes, teníamos varios buques de pasaje, de cruceros de pasaje que hacían la línea fluvial. Nos sorprendemos hoy con los buques de cruceros que entran al puerto de Buenos Aires extranjeros, pero nosotros teníamos cruceros que hacían la línea Montevideo, que hacían la línea Concepción del Uruguay, que hacían la línea Corrientes Asunción, y eran este tipo de cruceros. En la flota fluvial, el elenco que abarcaba prácticamente todas las especialidades, barcos de pasajeros, barcos mixtos, que eran buques de carga y pasaje, con una limitada capacidad de pasaje, remolcadores de río y puerto, chata, barcaza, pontones, cargueros, etc. Durante algunos años, la flota argentina en navegación fluvial construyó nuevos buques y radió de servicio lo más antiguo y obsoleto. Hasta 1958, cuando se decidió unir la flota, la FAN, la Flota Argentina de Navegación Fluvial, y la Administración General de Transporte Fluvial, y se formó la famosa Flota Fluvial Argentina, que es donde yo me inicié como marinero, en esa flota fluvial que se constituyó, que abarcaba, le decían la Coloso del Plata, porque era la flota más grande de Latinoamérica y era la segunda o tercera del mundo, y nosotros traíamos carga desde Corumbá, Brasil, en el corazón del Mato Grosso, traíamos carga desde ahí hasta los puertos del Río de la Plata. Esto duró hasta los años 90. Durante la presidencia de Menem, se vendieron sus barcos, instalaciones, edificios, etc. Y lo peor de que esta empresa es que sus archivos fueron tirados a la basura y vendidos como papel viejo. Esto en realidad comenzó ya con Martínez de Oz. La flota fluvial terminó privatizándose en la época de Martínez de Oz. Ahí empezamos a perder toda la navegación fluvial. En esa época, en 1954, en general las líneas de bajada teníamos como clientes los productos agrícolas, la madera, el azúcar, el té, el tabaco, metales, arena, cemento, carbón vegetal, etc. Y la de subida, productos industrializados, textiles, alimentos, lavarropa, heladera, todo ese tipo de cosas que se producían en la ciudad de Buenos Aires y se llevaba para el interior. La flota argentina de navegación fluvial, así como también los otros armadores estatales que estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Transporte, seguían integrando a las empresas nacionales de transporte. Pero el 12 de diciembre del 56, el Ministerio de Transporte editó la resolución 849, según la cual la Dirección Nacional de Marina Mercante y Puerto quedaba facultada para constituir una comisión, la que deberá realizar, entre otros, los estudios necesarios y formular los proyectos respectivos para crear la flota fluvial del Estado argentino. Bueno, así fue como se creó la Flota Fluvial Argentina mediante el Decreto Ley 772, el 12 de marzo de 1958. Ahí nosotros estábamos creando la flota fluvial. Y esto son las publicidades de la época de los tipos de barcos que tenía la flota fluvial. Tenía servicio de remolque de puertos, balsa, carga por sistema de empuje, pasajeros para contribuir al desarrollo del país, idoneidad, embarcaciones modernas, plantel humano, experto y especializado. Nosotros en esa época mandábamos a nuestros oficiales de los remolcadores de empuje, fundamentalmente, a instruirse en Estados Unidos. Ya en esa época nosotros empezábamos a elevar la capacitación del personal embarcado argentino y cubríamos todas las líneas, porque cada puerto, desde Corrientes, Formosa, en El Dorado, allá en el Alto Paraná, tenía un barco, un remolcador para asistir a la carga de la región. Por eso crecieron mucho los puertos de Corrientes, que se transformaron en nudos importantes para el desarrollo regional, en los puertos de Barranquera, que también se desarrollaron a la par, a la luz bajo la protección de este desarrollo de flota.